David Chávez, don Ángel, muy buenas tardes. Solamente tratar de entender por qué su molestia con respecto a esos grupos de ciudadanos que se unieron a la Alianza por México, y que ahora se denominan de otra manera. En primer lugar, hay que entender o hay que aceptar que no es una cuestión de molestia por la molestia. Que así sea mi forma de hablar o de expresar es otra cosa. Pero más que molestia, es una preocupación. Ahorita diré por qué. Antes de decir eso, lo fácil, que se unieron a la Alianza por México y que ahora se denominan de otra manera. No se unieron a la Alianza Va por México. La Alianza Va por México está formada por partidos políticos. Y las alianzas entre partidos políticos es una figura que está normada en la legislación vigente. Los partidos no pueden aliarse con personas, se alían con partidos, en coaliciones, en alianzas o en frentes, y está debidamente normado. De tal manera, pues, que decir que se unieron a la alianza, no. O sea, participan en este esfuerzo y le pusieron a eso que surgió Frente Amplio por México. Pero jurídicamente eso no existe. Es una figura política con un mensaje, pero la Alianza Va por México sigue siendo la Alianza Va por México integrada por 3 partidos. Y hay ahí, dicen ellos, cientos de organizaciones de ciudadanos. Qué bueno, qué bueno. Y que para arropar ese esfuerzo, esa disposición, pues dijeron, bueno, vamos a hacer un frente, pero no en el sentido que lo establece la ley, porque la ley vigente en materia electoral habla de frente, de un frente, como una forma de organizarse de los partidos políticos y sin que ellos pierdan su esencia, sus reglas, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿por qué es eso que usted llama, David, molestia y que yo llamo preocupación? Cuando uno ha participado durante muchos años en la política y ha estudiado también qué son los partidos en las democracias, por supuesto, para qué sirven, cuál es su función, cómo se constituye un partido, cómo se forma, cómo la autoridad le otorga su registro definitivo y por qué tiene que pasar algo que se llama un registro provisional, pues tiene que cumplir con una serie de requisitos. Para mí, los partidos son el pilar fundamental de toda democracia, indiscutiblemente, constitucionalmente así es y legalmente así es también. De tal manera que más o menos he estudiado yo la vida política de los partidos en algunos países democráticos, por supuesto, algunos de ellos europeos, en Estados Unidos. En el Oriente, el caso más interesante es Japón. Y no me he dedicado a estudiar el sistema político ni de Taiwán, ni de Corea, ni de Singapur, en razón de que antes de ser democracias tuvieron un periodo de un gobierno autoritario casi extremo. Los 3, Taiwán, Corea y Singapur, que se han convertido posteriormente en democracias, es cierto. Pero el caso de Japón es diferente al de ellos. No hubo gobierno autoritario. Entonces, a raíz de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, con el general MacArthur como, vamos a decir, el virrey, toma medidas para que Japón se convirtiera en un país democrático. Muy bien, pero antes pues era el emperador, etcétera, etcétera. Pero es diferente a los otros partidos, a los otros países. En el caso de Europa, pues hay países que tienen partidos centenarios,
o más. Francia, por ejemplo, y el Reino Unido, y en Estados Unidos y Canadá son democracias también viejas, consolidadas, se dice, ¿no? Entonces, para mí, repito, el pilar fundamental de toda democracia son los partidos. Son instituciones que deben ser cuidadas, fortalecidas, porque su función es, además de la parte electoral, es representar a una parte de la sociedad para que se exprese su visión, su idea de lo que debe ser el desarrollo, la economía, la convivencia civilizada, incluso la práctica democrática, que se expresa a través de normas, leyes, reglamentos, etcétera. Incluso cuando las candidaturas sin partido, que indebidamente se llaman independientes, yo no estuve de acuerdo. Me parece que es una salida falsa. Y yo dije en su momento que yo estaba totalmente en desacuerdo. Nadie me hizo caso, por supuesto, ¿verdad? Pero yo manifesté en ese momento mi oposición a esa forma de hacer candidatos a algunos que la mayor parte son oportunistas o demagogos. Y ya lo vimos en el caso del bulto del señor Rodríguez en Nuevo León. Y ha sido un fracaso eso. Prueba es que prácticamente no ha habido excepción hecha de un diputado local en Jalisco, el joven Yamamoto, ¿es correcto? O pues algo así, es un apellido japonés, pues, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues no ha habido unas cuestiones exitosas al respecto. No sé si alguna vez se llegue a derogar esa figura en la legislación, pero mi posición en relación con los partidos. Kumamoto. ¿Cómo? Kumamoto. Kumamoto. En relación con los partidos y su papel, en ese sentido es algo que lo he estudiado, que estoy convencido de ese papel. Entonces, mi preocupación es cuando, pues en una coyuntura política como esta, se recibe el apoyo, la participación de organizaciones de ciudadanos que incluso en la mayor parte de los casos ni siquiera están constituidas esas organizaciones jurídicamente hablando. Son simples grupos que se juntan 15, 20, 50 y se autonombran Frente Cívico, Ciudadano, Nacional, etcétera, pero jurídicamente pocas son, si no es que ninguna, han dado el paso para constituirse como una asociación política nacional, por ejemplo, que sería el paso previo al comienzo de un proceso para desembocar en un partido político. Esa es mi preocupación más que molestia. Pero como yo no soy propietario de partido político alguno, simplemente expreso mi punto de vista o expreso mi preocupación, y con esa preocupación va, vamos a decir, el rechazo a esa forma de aceptar a grupúsculos, les he llamado yo, de ciudadanos. Reconozco que tienen el derecho de hacer su lucha, participar políticamente, está bien, pero en términos electorales los partidos son el pilar fundamental de todo sistema democrático. Esa es mi preocupación. Molestia, bueno, si mis palabras dieron la impresión de que estoy molesto, le diré que estoy más preocupado que molesto. Porque molesto, no me han hecho nada a mí, no me han agredido, nada. Entonces, algunos sí me han mentado la madre ahí porque no comulgo con sus ilusiones, pero eso es otra cosa. Eso es lo que le puedo decir, David. Abraxas 1217. Muy buenas tardes, maestro. Gusto saludarle y en espera de sus comentarios al respecto de la elección de candidatos de la oposición. Like 1 para Abraxas. Un nuevo competidor se incorpora a esta contienda. Como ya se abrió este proceso, pues dice yo participo. Y ahí está Abraxas
en like número 1. Vamos a ver. Voy a comentar extensamente en la parte editorial, pero diré algo aquí muy rápido y corto además. Lo que estamos viendo es algo inédito en la vida política mexicana. Inédito. No hay una experiencia similar a lo que estamos viendo. Es la primera cosa que hay que decir. Segundo, hay que decir también que a la primera emocionada que se den las personas que participen en este proceso, se va a estar violando la ley. Igual que lo está haciendo Morena, igualito. Porque de repente se le suelta algo, no, pues es que nosotros los candidatos, automáticamente ahí hay una violación de la ley vigente. Y es que venimos por su voto, chíngale, ahí está otra vez la violación. Lo cual significa en buen cristiano, Abraxas, que estas reformas que se incorporaron a la ley electoral en el 2007, a propuesta y presión de López Obrador y los suyos, están ahora sufriendo y está también la oposición sufriendo por una idea equivocada, sin sustento alguno del presidente, de que le hicieron fraude. Las democracias tienden a abrirse, a liberar, a darle libertad al ciudadano, no a restringirla. Y en México, como consecuencia de los rencores y venganzas de políticas como el bulto, de personas como el bulto, se trastoca el sentido de la democracia y en vez de ser impulsoras de la libertad, se convierten en impulsoras y en prohibidoras, vamos a decir, aunque suene muy feo, de la libertad, y se convierten en obstáculos para que los ciudadanos emitan sus opiniones y busquen tener acceso a candidaturas para buscar ser o representar a los ciudadanos en un puesto de elección popular. Pero vamos a ampliar eso ahorita que estemos en la parte editorial. Saludos, Abraxas. A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 26 de junio del año 2023. El título es ¿qué faltaría por definir en el proceso? ¿Qué faltaría por definir en el proceso? Si bien entiendo que alguien podría rebatirme y decir, bueno, Ángel, es que este es el principio, no es el final, etcétera, etcétera. Sí. Sin embargo, yo voy a expresar mis puntos de vista en relación con ese tema. ¿Qué faltaría por definir en el proceso? Y antes, quiero hacer algunas aclaraciones. Hoy en la mañanera, yo dije cosas de las cuales no me arrepiento ni le cambiaría, como diría el clásico, no le cambio ni una coma. Pero en la cosa oral no le cambiaría ni una pausa. ¿Por qué razón? Miren, ya expliqué al principio, hay más. Si pudiera, por favor, decirle a la chiquis, cuando hablé de los partidos políticos, de qué son, para qué son, que también aquí lo pusiera, por favor. Cuando uno ha estudiado movimientos políticos sociales, cuando uno ha estudiado qué son los partidos, cuál es su papel, les recuerdo que yo estuve en China un año estudiando no solo la experiencia revolucionaria de la Guerra Popular, sino también temas complementarios. Por ejemplo, todo lo que es teoría del Estado, qué es el Estado, para qué sirve, cuándo se construye, cómo se fa, etcétera, etcétera. Y también el papel de los partidos. Entonces, a partir de ese estudio, de esa comprensión, yo sigo la vida de los partidos y les doy un peso que lo dije en esta respuesta que di al principio, que son para mí el pilar de toda democracia.
Por eso yo les tengo un gran respeto a los partidos políticos como instituciones, que no se malinterpreten la cosa de las personas que los dirigen. Esas personas van y vienen, ahorita están, mañana no, pero la organización, el partido, ahí sigue. Entonces, cuando se dan estas cosas de el Frente Amplio por México, una de las cosas que se han dado en la historia del siglo XX, y por eso a veces sí me molesta más que me preocupa, me molesto, porque muchas personas hablan sin conocer la historia. Los frentes amplios no son algo nuevo. En los años 30, previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Rusia o la Unión Soviética ya veía venir la guerra, es decir, habían hecho análisis, prospectiva, etcétera, al grado tal que llegaron a firmar un pacto de paz con Alemania. Sus cancilleres firmaron uno, pero fue con el objeto de ganar tiempo y ganaron 2 años. Pero sabían perfectamente que la guerra y que además iban con todo los nazifascistas en contra de la Unión Soviética. A partir de 1936, si no estoy equivocado, son lecturas y estudios que yo hice, que estudié temas cuando estuve en China, ya está hace 69, 70, hace 50 y tantos años ya. Entonces, una estrategia de la Tercera Internacional fue crear o promover en los países democráticos, en los países, vamos a decir, que no estaban de un lado y de otro, los frentes amplios. ¿Y qué era un frente amplio en aquel entonces? Otra vez, una organización de partidos democráticos para oponerse al nazismo, para construir lo que se llamaba en aquel entonces una nueva democracia. Eso se hicieron, bueno, en México, no me acuerdo si fue el Partido Popular o con Lombardo y el Partido Comunista, se planteó en México, se planteó la política del Frente Popular, incluso hubo, no voy a decir apoyo, pero sí cierta colaboración con el PRM en aquel entonces, con el cardenismo, pensando en esa gran estrategia de la Tercera Internacional. De tal manera, pues, que este título de Frente Amplio por México no es algo novedoso. Incluso los que hayan leído las obras de Mao Zedong y algunas obras escritas por los teóricos de la Unión Soviética en aquellos años, podrían recordar que ahí se habla de esa estrategia de construir un frente amplio de fuerzas democráticas. Pero ojo, era un frente de partidos políticos, no de organizaciones ciudadanas y eso. Frente de partidos. Bueno, aquí está formándose, vamos a decir, lo que sea, un frente amplio, pero de dos entidades muy diferentes. Una son 3 partidos que tienen toda una serie de funciones de acuerdo a la Constitución, tienen prerrogativas, recursos públicos, tienen estructuras, tienen documentos básicos, estatutos, reglas y tienen, repito, estructura en todo el partido, en todo el país. Y en el caso de los organismos ciudadanos, o cualquier cosa que fuere eso, son organizaciones creadas al calor de estas 2 grandes manifestaciones que hubo en noviembre y en febrero, y de esta efervescencia por el proceso electoral del 24. Pero son grupos muy pequeños, porque si digo grupúsculos se molestan. Pero un grupúsculo es un grupo pequeño, entonces utilizo la expresión políticamente correcta. Son grupos pequeños, sin estatutos, sin reglas, sin registro,
no son organizaciones políticas, es algo que dicen que están haciendo política, pero los partidos es otra cosa. Entonces, yo he dicho eso y lo que hoy lo repito, ha molestado a muchos. Entonces empezaron, no, es que ese Verdugo ya está en contra de la alianza. Están equivocados. No solo estoy a favor de la alianza, sino más que nunca debemos seguir fortaleciendo a la alianza. Por eso a mí me dio mucho gusto que el sábado el Partido Acción Nacional ratificare su participación en la alianza y su colaboración con los otros dos partidos. Ahora empieza una etapa donde debemos fortalecer aún más a la Alianza Va por México. ¿Y por qué? Porque son las únicas 3 organizaciones en ese Frente Amplio que tienen estructura, que tienen recursos, que tienen cuadros, que tienen talento, que tienen persona formada durante decenios en la vida política del país, que han sido funcionarios, han sido gobernantes, han sido legisladores. Tienen una experiencia que no tienen esos grupos pequeños de la sociedad, por muy legítimo que sea su interés y todo. Entonces, no veo razón alguna por la cual se molesten y anden con intrigas. No, es que ese Verdugo dice y que ese... Digo, por favor, señores, ahora resulta que lo único que admitirían como posible es que yo dijera, no, hombre, chingón, ni que esto. No, yo no me formé así. O sea, si en un determinado momento por mis posiciones me quedo solo, pero si yo considero que es la posición correcta, la defiendo, pero no transijo. No transijo. Entonces, repito lo que dije. Estamos hablando de organizaciones diferentes, cuantitativa y cualitativamente diferentes. Estos grupos ciudadanos no tienen facultades de designar candidatos a un puesto de elección popular, para empezar. Para empezar, eso los diferencia de una manera profunda con los partidos políticos. Entonces, si a alguien molesta esto, lo siento mucho, pero no lo digo con el propósito de molestar. Por el contrario, lo digo para seguir fortaleciendo a Va por México, porque el peso de este proceso lo van a llevar los 3 partidos de la alianza, por la simple y sencilla razón de que tienen recursos, tienen estructura, tienen cuadros, tienen talento ahí, tienen capital humano calificado. Por eso. Y también porque son muchos. Nada más por eso. Entonces, no estoy diciendo algo que sea una mentira. Estoy diciendo la verdad. Si a algunos la verdad molesta, pues que se sienten a esperar a que cambie. Lo que estoy diciendo tiene sustento. Es la realidad de la vida política del país. Entonces, con eso aclaro lo que dije yo hoy en la mañana. Ahora bien, voy a leer antes. En este documento que se llama Frente Amplio por México, unión del PRI, PAN y PRD con más de 100 organizaciones de la sociedad civil. Ah, qué bueno, qué bueno. Cada una de estas, ¿cuántos cientos de miles o millones tendrá? Tendrá, no sé, 500,000 cada una para que sean 50 millones. Va a ser un buen aliviane. No sé cuántos elementos, cuántos miembros tendrán estas 100 organizaciones de la sociedad, pero pues digo, sin ánimo de ofender, diría que en promedio quizás serían unas 50. Entonces estaríamos hablando de 5,000 elementos. Bueno, cuentan. Luego dicen aquí, este frente
está basado en los artículos 85 y 86 de la Ley General de Partidos Políticos. Muy bien. La verdad es que esto me lo mandaron, pero no sé quién lo elaboró. No trae un autor de esto, sino simplemente Frente Amplio por México. Y dice así, repito, frente basado en los artículos 85 y 86 de la Ley General de Partidos Políticos. Muy bien. Dice el artículo 85 a la letra: los partidos políticos podrán construir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral mediante acciones y estrategias específicas y comunes. De tal manera que este Frente Amplio por México está diciendo que se basa en el artículo 85, pero no es aplicable. Porque aquí dice el artículo 85 que son los partidos políticos los que podrán formar frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales, no electorales. Y dice el 86, para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará constar a. Su duración, b. Las causas que lo motiven, c. Los propósitos que persiguen y d. La forma que convengan los partidos para ejercer en común sus prerrogativas dentro de los señalamientos de esta ley. Pero ojo, la forma que convengan los partidos políticos. 2 del artículo 86. El convenio que se celebre para integrar un frente deberá presentarse al Instituto Nacional Electoral, el que dentro del término de 10 días hábiles resolverá si cumple los requisitos legales y, en su caso, dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que surta sus efectos. 3. Los partidos políticos nacionales que integren un frente conservarán su personalidad jurídica, su registro y su identidad. Por esa razón, y repito, no sé quién subió esto, no sé si sea el mismo comité organizador del Frente Amplio, pero hasta donde yo sé, no hay un convenio. Y los partidos políticos, los 3 de la Alianza Va por México, tienen un convenio, un acuerdo firmado, pero los 3 son partidos políticos. Pero en estos artículos que leí, en los 2, en ninguna parte se habla de que un frente puede formarse con ciudadanos, salvo que sean militantes, pero ya están en los partidos. ¿Qué dirán los? Y esto no es para atacarlos, ni es para nada, sino simplemente recordar lo que dice la ley, nada más. Porque me extraña que quienes usan el nombre de Frente Amplio, pues no consultaron los artículos 85 y 86 de la ley de los partidos políticos. Ahora dice, se conformará un comité organizador. 2, se conformará un observatorio. Aquí el comité organizador, lo entiendo perfectamente, es el que va a organizar los actos, la encuesta, los debates, etcétera, etcétera. Eso se explica. Se conformará un observatorio. ¿Este observatorio qué hará? Alguien me dirá, Ángel, observar, ¿pero observar qué? El cumplimiento de las normas, de las formas. ¿De qué va a servir eso? Pues, ¿qué van a hacer estos? Me imagino que lo dirán en las próximas semanas. Y luego vienen las 3 etapas del proceso que se ha aprobado. Muy bien. Y el 3 de septiembre habrá una consulta a los ciudadanos y se dice que se van a poner casillas en los 300 distritos electorales y esa misma noche se sabrá quién es el mero mero.
el coordinador de los esfuerzos ciudadanos, no ciudadanos, planetarios, porque no se puede decir que es el candidato, porque la ley prohíbe eso. Ahora bien, vayamos a otra cosa que valdría la pena que este comité organizador o el observatorio revisara o tomara en cuenta. Vamos a ver. ¿Quién va a verificar la aportación real de los organismos ciudadanos? En el caso de los partidos no hay problema, ellos están sujetos a una normativa y una revisión muy exhaustiva por parte del Instituto Nacional Electoral. Pero estos más de 100 organizaciones civiles, ¿quién las va a supervisar? Para el INE son inexistentes, pero ¿quién las va a supervisar? ¿Quién va a revisar si están recibiendo donativos? ¿Para qué objeto? ¿Qué va a suceder con esos 100 de esas 100 organizaciones civiles? ¿Van a andar como Juan por su casa? ¿No va a haber control sobre ellas? Y si lo va a haber, ¿quién lo va a ejercer ese control? Ahora bien, ¿cómo explicar? Y esto lo tomo de un tuit que subió el doctor recientemente, hace unas horas, el doctor Ciro Murayama. El doctor Ciro Murayama junto con el doctor Lorenzo Córdoba fueron las personas más aguerridas que defendieron la Constitución con dignidad y firmeza. Aun cuando a algunos no les guste y digan que esto, que el otro, pero el hecho ahí está. Y se ganaron con esa conducta una posición frente a la sociedad. Como dijo aquel, si alguien piensa diferente, pues está en todo derecho de pensarlo y en todo caso, si consideran que hubo algo ilegal, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad también correspondiente. Ahora, escribe él en torno a esta violación sistemática de la ley electoral o de la legislación electoral, para ser más precisos. Lo que está haciendo Morena es un cochinero jurídico, es una violación flagrante, abusiva, ofensiva y cínica de la ley. Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ahí está, con sus corcholatas, gastando millones y millones de pesos. He recabado información de amigos de diferentes ciudades y me dicen, oye Ángel, aquí está lleno de espectaculares. Acabo en Ciudad Juárez de ver también y vi uno que me dio mucha risa del Florero del Edén, Adán Augusto, el más cercano a AMLO. Pues yo diría que el más cercano era la anticientífica, porque nomás cruzaba una calle y ahí estaba. Y este hombre estaba en Bucareli, o sea que casi serán, no sé, 1,5 kilómetros o 2 kilómetros. Entonces, si de cercanía se trata, pues la corcholata más cercana es la anticientífica, pero una cosa ofensiva, pues. Es evidente que eso está costando millones y millones de pesos. ¿Y qué hace el INE? Nada, absolutamente nada. Es decir, con su complicidad abierta o encubierta, pero está permitiendo que se viole la ley. Hay un eufemismo ahí, si no llaman al voto, si no se llaman candidatos, si no se llaman campañas. Eso es simplemente un eufemismo, palabras dulces para cubrir o intentar cubrir la violación de la ley. Y agrega el doctor Ciro Murayama, ahora es la oposición la que hace lo mismo. Es decir, violan aquellos la legislación, nosotros también la violamos. Muy bien, condenable en ambos casos, pero aquí se le presentará un dilema a la autoridad electoral. Vamos a suponer que la autoridad electoral condene a la Alianza Va por México y le diga, estás violando la ley por esto, por esto, por esto, y en ese momento, ese cinismo o esa corrupción jurídica, oye, y aquellos de enfrente
Entonces tendría que llamar a los dos y decirles, a ver, señores, ¿le paran a esta madre o les quito la posibilidad de ser candidatos a los que andan ahí bailando? Así es que, órale, se alinean. ¿Lo hará el INE? Pues quién sabe, no se le ve tamaños a mi paisana, la señora Tadei, pero esto lo comento, esto último, porque subió al tuit la revista Nexos un artículo muy interesante del doctor Jorge Castañeda, donde dice, bueno, es cierto, está violándose la ley, pero de alguna manera es una respuesta a aquella otra violación. Es interesante el punto de vista del doctor Castañeda. Les recomiendo que entren a la revista Nexos o sigan en el Twitter al doctor Castañeda y ahí van a leer ese artículo muy, muy interesante. Pero el hecho queda ahí. A partir de que este proceso ha comenzado, evidentemente estamos en falta legal al texto y espíritu de la legislación vigente. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero eso pienso que debería prestársele atención a esa eventualidad. Y ahora viene la parte quizá que me parecería a mí crítica o más interesante. En política no hay favores, hay toma y daca. Te apoyo y me das, o te doy para que me apoyes. ¿Cómo se va a definir las concesiones que va a hacer la Alianza Va por México ante algunos de los dirigentes de estas más de 100 organizaciones civiles? Vamos a suponer que participen y le echen ganas, como dicen, y sea una gran acción la que ellos lleven a cabo. Muy bien. Llegará el momento de designar candidatos para diputados federales y para senadores de la República. Y al mismo tiempo se elaborarán cinco listas correspondientes al mismo número de circunscripciones electorales. Entonces los primeros, vamos a decir, 8 lugares van a ser codiciados. 8 por 5 son 40 lugares para asegurarse que van a llegar a la Cámara de Diputados. ¿Cuántos de esos lugares les darán a las organizaciones civiles? Y en el caso de los senadores, que son 32 fórmulas, lugar 1 y 2, serían 64. ¿Cuántos lugares de esos les darán? Y en el caso de la lista nacional, donde son 32 para que sea la primera minoría, ¿ya? En esas condiciones, dice uno, a ver, ¿cómo va a estar el asunto? Perdón, no la primera minoría. La primera minoría es el número 1 del segundo lugar, sino son 32 senadores de lista nacional. Entonces, si se espera que la Alianza Va por México gane la elección con un 40% del voto, 40, 32, el punto 4, 12, 13, 14 senadores. Entonces va a haber lugares peleados. Alguien me dirá, oye Ángel, pero es que no se les va a dar ninguna posición electoral a los de las organizaciones civiles. Y le dije yo, ¿y la nieve de qué la vas a querer? ¿De limón? Sí, señores, en política, repito, nadie trabaja gratis. Nadie. Entonces, habrá que ver qué posiciones le van a dar. Y eso es una cosa que el Frente Amplio o su comité organizador o los partidos deberán decidir. Oye, pues les vamos a dar. Es que casi no hicieron nada, no se les vio la presencia en ninguna parte. Pues hay que darle algo, pues qué, pues unas de las 300 distritos, pues unos 4, 3, una cosa así, a lo mucho, ¿no?
Y entonces aquellos nos hicieron menos, no nos quieren dar y no se puede, se quieren agandallar. Acuérdese usted de mí. Pero es un tema que debe discutirse, que debe airearse frente a la sociedad que tanto nos importa, como solemos decir. Como ven, pues, vamos a vivir, diría la maldición china, tiempos interesantes. Este proceso histórico, el hecho, inédito en la política mexicana, va a ser muy, muy interesante vivirlo y verlo de cerca. Por desgracia, la efervescencia se da en una parte muy pequeña del país. Si ustedes le hablan a amigos ahorita en el estado que quieran, fuera de esta zona muy cercana a la Ciudad de México, se van a encontrar que allá la gente está pensando en sus problemas, en la violencia, en los descuartizados, en los precios bajos de sus productos, en la alta inflación, en el cierre de la alianza de la financiera rural, etcétera, etcétera. Está pensando con los pies en la tierra. Ese es un gran problema también que tiene este proyecto de la Alianza Va por México. Habrá que trabajar mucho, pues, y habrá que ver cuál será el desempeño y la aportación real para que el comité organizador del frente las valore y determine cuál sería lo prudente y lo conducente en términos de posiciones políticas para algunos distinguidos políticos ya en desuso, ya algunos cartuchones quemados, ya, pero pues por su esfuerzo, por servir a la patria, tendrían que merecer, dicen ellos, una justa recompensa. En este momento termina la parte editorial de Platica con México, correspondiente al lunes 26 de junio del año 2023.